¿Me llamas a los demás que estén por ahí, por favor? Okay. Ok, continuamos con las conferencias. Hoy es nuestro tercer día. Mañana culminamos. Y pues espero que sigan disfrutando como hasta el día de hoy. Shalom Javerim, buenas tardes, noches. Caramba, qué gusto estar de vuelta aquí con ustedes. Espero que sabréis perdonar que cada día llego un poco más cansado, pero muy contento. Hemos estado estudiando quizás se ocupan los teléfonos. Está bien. Hemos estado dedicando nuestra atención. ¿No para atrás? ¿Micrófonos? ¿Para dónde? Para adelante. ¿Para acá? Bien. Gracias por todo. No, esto está acoplando. No, esto acopla. No es una buena idea. Puede ser los celulares. Capaz que se le mate. Será más bien. A ver. Vamos. Hola. Ahora Bueno, sí. primero que nada quiero contarles que hace unas horas me llamó por teléfono de Israel mi amigo el Rav Chaim Frim, que es con quien compartimos tanto el departamento de español como el departamento de internet del Instituto Galeinai, del Instituto de Rav Yitzhak Ginsburg, nuestro gran maestro, y me llamó por encargo del Rav Ginsburg para, primero que nada, el Rav se quería informar de cuán bien nos está yendo y de qué es lo que estamos haciendo y de qué respuesta hallamos, y segundo, quería enviar brajot para todos nosotros y para todo aquel que está recorriendo el camino de la Teshuvah aquí en este precioso país que parece ser un germinador de almas judías. Y el Rav Ginsburg, que es alguien de quien vemos milagros continuos y que cada vez que nos habla y nos enseña revela secretos de los cielos y de la tierra, estaba muy interesado en que llegaran a ustedes la brajot de él, y así pidió que lo transmitiéramos. No es un auspicio menor en absoluto, puedo decir. Hemos dedicado los dos encuentros previos a empezar apenas despacito a comprender la estructura de los procesos que debemos recorrer de acuerdo a la Hasidut, de acuerdo al Hasidismo, en nuestro camino de Teshuvah. Y hicimos especial hincapié en todo lo que tiene que ver especialmente con lo humano, con el quehacer humano. Yo no sé si con éxito, pero vengo intentando regalarles a ustedes la noción de que hacer Teshuvah y abrazar la Torah no se trata fundamentalmente de experiencias místicas y cosas traídas de los pelos de quién sabe dónde y de simbologías complicadísimas, sino que empieza por tratarse de lograr lo máximo de nuestro carácter humano, de seguir el ejemplo del Creador, y como el Creador es bueno, ser buenos, y como el Creador es generoso, ser generosos, y como el Creador es misericordioso, ser misericordiosos, y como el Creador tiene piedad, ser piadosos. Y esa es la esencia fundamental del camino de Teshuvah y del ser judío en sí mismo. Eso es lo que
el pueblo de Israel, eso es lo que el judío, eso es lo que la persona de Torah, el Ben Torah, el Abad Torah, tiene que aprender a mostrar hacia afuera. Ese es el ejemplo que debemos dar. Eso está en el interior, en la faz más íntima de la orden que nos da la Torah, de ser un reino de sacerdotes y un pueblo sagrado. Ser un pueblo sagrado, la palabra Kadosh en hebreo, sagrado, quiere decir estar aparte, apartados, aquello que aprendimos de la Havdalah, la segunda fase. Estar apartados de todo lo que esté por debajo de lo que estamos diciendo, de todo lo que no sea realmente bello, pero bello en puridad, bello como solo un alma que es buena puede ser bella. En términos globales, integrarse al pueblo de Israel, integrarse a la Torah, integrarse al pacto de la Torah, integrarse a una vida de Teshuvah, implica estas tres categorías, estas tres etapas que veníamos estudiando, dichas de un modo muy sencillo. La Hajnaá, la sumisión, es tomar para nosotros la Torah como estatuto vital, y eso no funciona si no le sigue la segunda etapa, que es la Havdalah, que es distinguirnos de todo lo que no es mundo de Torah, de todo lo que no es fiel al pacto, de todo lo que no es bueno. Sí, dijo Abba, que es papá en hebreo. Vamos muy bien, vamos muy bien. Hoy mi esposa me dijo por teléfono que mi hijita Talía dijo su primera frase. Así que vamos muy paralelos. Por primera vez hiló una frase, y la frase, como corresponde a una niña israelí que sabe plantar su propia voluntad, la frase fue Lo Rotzah, que quiere decir no quiero. Y fue su primera frase, sabe defenderse de la niña. Decíamos que una vez que pasamos por la Hajnaá, que pasamos por la etapa de la sumisión, logramos tomar la Torah para que nos dé forma, le dé forma a nuestras vidas, llegamos a la Havdalah, nos distinguimos de todo lo que no sea así. Porque si nos mezclamos con lo que no es así, la Hajnaá no va a funcionar. Y por eso, por ejemplo, en un extremo de esa Havdalah, por eso, por ejemplo, es que un rabino tiende a vestirse más o menos parecido a como estoy vestido yo. No sea cosa que alguien se confunda y crea que uno en realidad vive de un modo distinto, y se le pueden ofrecer cosas que uno no va a aceptar bajo ningún concepto, y se puede tratar de incidirle con cosas que un Ben Torah no va a tomar. Entonces nos distinguimos para mantener el carácter sagrado. Ahora, una vez que nos distinguimos, llega el momento de la Hamtaká, y de esto hablamos hace un par de días. Llega el momento de la Hamtaká, sí, que dice lo siguiente: nadie tiene derecho a aprender si no es para practicar y enseñar. Estudiar Torah está permitido, y estudiar Kabbalah ni hablar, está permitido solamente si lo hacemos para poner en práctica lo que estamos aprendiendo y para transmitirlo a nuestra vez. Hay que recibir para incidir. Entonces hoy yo les voy a proponer una aventura conceptual todavía más cercana al nivel básico de la vida que lo que hablamos antes, a partir de la parashá de nuestra semana y a partir de Pirkei Avot. Pirkei Avot, los capítulos de nuestros padres, son el más dulce de los tratados de la Mishnah. Es un tratado de la Mishnah en el cual todos nuestros sabios vienen y cada uno nos da su propia enseñanza moral. Y esas enseñanzas, que en una primera lectura son morales, naturalmente están fundamentadas y enraizadas en los conocimientos más profundos de la Kabbalah, que uno logra intuirlos de verdad a partir de la práctica de estas enseñanzas morales. Se dice en nuestra parashá, en determinado momento, en el libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 15, verso 7, leo en hebreo y traduzco: Ki yeh becha evion me'achad achecha, be'achad she'arecha be'artzecha,
אשר השם אלוקיך נותן לך, לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון. Dice así. Cuando ocurra que haya en ti, Bejá, Evión, un Evión es alguien que pasa necesidad, una persona pobre, un menesteroso, Meajad Ajeja, de uno de tus hermanos, Beajad Sheareja, en una de tus puertas, de las puertas de tus ciudades, Beartzejá, en tu tierra, Asher Hashem Elokeja noten lach, que Hashem te da a ti, Hashem tu Elohim te da a ti, lo te ametz et levavja, no endurecerás tu corazón, velo tikpotz et yadja, y no cerrarás tu mano, meajija haevion, de tu hermano que pasa necesidad, de tu hermano menesteroso. Esto es Torah literal. Para quienes dicen que las enseñanzas morales religiosas empezaron con aquel hombre que se equivocó, todo lo que hay de moral en las fuentes cristianas sale de dentro de la Torah, lo sabemos todos. Ahora, hay algunas sutilezas en este verso, y en todo caso, en realidad, lo que vamos a hacer en este momento es ejemplificar un poquito cómo estudiamos Torah, tratando de acceder a sus distintos niveles de codificación. Lo que acabamos de hacer es el estudio básico que se puede hacer traduciendo apenas, que es lo que se llama el nivel de Pshat, el nivel de estudio literal. Tomamos el texto, lo traducimos del modo que es posible traducirlo, y el sentido es claro, ¿verdad? Dice, si hay alguien que tiene necesidad, hay que ayudar. Ahora, la Torah habla un poco más profundo que eso. Entonces, el primer detalle que tiene que llamarnos la atención es que la Torah dice, si hubiera en ti, cuando haya en ti alguien necesitado. En ti no quiere decir lo mismo que alrededor o que te lo encuentras por la calle. No, es en ti. En ti quiere decir que te pertenece a ti. Ese en ti tiene que llevarnos, para empezar, en realidad son muchas más, pero va a llevarnos para empezar a dos lecturas. La primera, en ti, literalmente dentro de ti. Una parte de ti que sufre, una parte de ti que sufre necesidad. Y que está atrapada por otra parte de ti que no la deja respirar. Eso nos pasa muy a menudo. Ustedes saben de qué estamos hablando, ¿no? De pronto hay una parte de nosotros que tiene que ver con las urgencias, o tiene que ver con apetitos, o tiene que ver con adicciones, o con vicios, o con deseos, que de pronto subyuga al resto de nosotros. Y generalmente subyuga a lo mejor de nosotros. Algo que nos angustia generalmente subyuga a todo aquello de nosotros capaz de ser feliz, por ejemplo. Y eso es muy fácil. A veces tenemos un 90% de nuestra vida es maravillosa y perfecta, y queda un 10% que arruina a ese 90%. Y en ese caso la Torah nos está diciendo que si hay una buena parte de mí mismo que, caramba, está pasando necesidad, se duele, y es la mejor parte de mí, yo no puedo permitir que se duela, porque aparte hay varias palabras en hebreo para decir una persona pobre, una persona menesterosa, y la palabra que se usa aquí, evión, empieza por Aleph Bet, Ev, Av, que quiere decir padre. O sea, estamos hablando de alguien, de una parte de nosotros, que bien podría ser padre del resto de nosotros. Y si utilizamos un poquito más todavía, tenemos en la palabra evión así. Tenemos Aleph Bet, que es la palabra Av, padre, y luego tenemos Yud Vav Nun, cuyo valor numérico conjunto es 66, que es lo mismo que Bedin, con justicia o con rigor. O sea, si hay alguien que está en posición, algo de nosotros primero, antes que alguien. Si me pongo muy confuso, interrumpo, porque hay cosas que es muy difícil ir traduciendo sobre la marcha. Hay una parte de nosotros que es un evión, es algo que puede ser el padre, el fundamento, de donde sale todo lo nuestro. Y que está en situación de din, está en situación de rigor, está en situación de sometido a justicia. Está sufriendo, está apretado.
está tratado con rigor, uno debe acudir y darle de lo que es suyo. Pero salgamos del trabajo interno propio y vayamos un poco más a la literalidad. El Or HaHaim HaKadosh, Or HaHaim HaKadosh es el nombre con el que conocemos a un rabbi maravilloso que se llamó Rabbi Haim Ben Atar y fue contemporáneo del Baal Shem Tov, el fundador de la Hasidut. Y cuenta el Baal Shem Tov y cuentan los discípulos de ambos que ambos sabían, Rabbi Haim Ben Atar y Rabbi Israel Baal Shem Tov, allá por mediados del siglo XVIII, los dos sabían que si lograban encontrarse físicamente y trabajar juntos por la Kedushá, ellos dos se bastaban para traer al Mashiach. Y Rabbi Haim Ben Atar vino a vivir a Jerusalén y se le cuentan de él milagros maravillosos. Era un hombre capaz de... O sea, Kadosh Baruj Hu le permitía subvertir las leyes de la naturaleza con cierta frecuencia y de modos fantásticos. Y venían a él los gobernantes de distintos países en busca de consejo. Y otro tanto le sucedía a Rabbi Israel Baal Shem Tov en su aldea europea. Y nunca lograron encontrarse porque no era tiempo. Se escribían, estamos hablando de mediados del siglo XVIII, no era del todo sencillo ir de Europa a la Tierra Sagrada, era muy peligroso también. Y no logró suceder que se encontraran nunca. Y los dos sabían que entre ambos podían traer el Mashiach, y los dos entendieron que no se lograban encontrar porque aún no era tiempo. Ahora, Rabbi Haim Ben Atar, el Or HaHaim HaKadosh, es conocido por el nombre de Or HaHaim porque hay una tradición hebrea fascinante que dice que cuando alguien escribe un libro sagrado, el nombre de ese libro es el verdadero nombre de uno. El libro que uno escribió para los demás, lo mejor que uno dio es lo que le da nombre a uno. Entonces él escribió un libro de explicaciones a la Torá que se llama Or HaHaim. Or HaHaim quiere decir luz de las vidas, e incluye su nombre, Haim. Y es conocido, casi nadie sabe en general, hay mucha gente que estudia las explicaciones del Or HaHaim HaKadosh a la Torá y que si escuchan el nombre de Rabbi Haim Ben Atar no tienen la menor idea de quién está hablando, porque el verdadero nombre de él es el nombre de su libro. El Or HaHaim HaKadosh escribe sus explicaciones a este pasuk, y ustedes me van a permitir que yo lo lea directamente de sus palabras, y es absolutamente maravilloso lo que nos dice. Dice el Or HaHaim que lo que intenta decir la Torá y lo que intenta insinuarnos la Torá con este verso que leímos es esto: Tam shebocher Hashem liyaser la'adam ba'olam hazeh, la razón por la cual Hashem hace sufrir a un hombre en este mundo, bi'isurei ha'oni, con los sufrimientos de la pobreza, u kedei shebemtzaoto yizke javero mefarnesó, es para dar mérito a aquel que va a tener la oportunidad de sostenerlo, de sustentarlo, de darle de qué vivir. Y más aún, y esto es lo que quiere decir cuando dice un evión en ti. Perush, explicación, besivatcha balo haoni agadol, por tu razón, o sea, por ti le vino a él esa terrible pobreza, por ti, para que tú tengas el mérito de sostenerlo. De omro me ajada jeja, y cuando dice de uno de tus hermanos, quiere decir que no pienses cuando lo veas que es pobre, que él es menos que tú, que sepas que es tu hermano. Y esto vale para el pobre en dinero, vale para el pobre en mente, en cultura, vale para el pobre en espíritu, vale para todo aquel a quien le falta algo que tú tienes. Sabe que cada uno de ellos, cada vez que te suceda algo así, esa persona que tienes frente a ti, que necesita, es de los más especiales de entre tus hermanos. Y jamás
la pobreza de él puede venir a probarte que en realidad él sea realmente menos que alguien más. Y de vuelta, la pobreza material, la pobreza cultural, la pobreza de espíritu. Miren, imagínense qué maravilla sería, qué maravilla va a ser, si nosotros logramos enseñarle, por ejemplo, al pueblo de Israel mismo, a quienes no saben esto dentro del pueblo de Israel, logramos enseñarle estas palabras tan sencillas. Y luego, si somos capaces, en círculos concéntricos, de enseñar esto a todos quienes nos rodean. ¿Ustedes se dan cuenta qué revolución estamos haciendo en el mundo si logramos algo así? Una enseñanza tan sencilla. Esto es la Torá, Javier. Esto es más es esto la Torá que casi cualquier otra de las enseñanzas místicas que compartimos a veces. Y que las magias. Esto es el fundamento mismo de la Torá. Pero vamos a seguir más adelante porque esto recién empieza. Rabbi Haim observa que acá hay algo así como círculos concéntricos cuando la Torá califica a este hombre. Dice que es uno de tus hermanos, después dice que está en una de tus puertas y por último dice que está en tu tierra. Va de el círculo más íntimo hacia afuera. Dice Rabbi Haim así, y lo dice, esto es otro detalle importante que les digo entre paréntesis, es una mitzvah importantísima decir las enseñanzas cuando uno transmite sabiduría que la aprendió de alguien más. Se dice decir lo que uno está enseñando en nombre de aquel que se lo dijo a uno. No robamos las ideas, no robamos la enseñanza. Y esto llega a tal nivel extremo que muchas veces en la Gemara nos encontramos dijo tal Rab, que dijo tal Rab, que dijo tal Rab, que dijo tal Rab, y tenemos una cadena de 14, 15, hasta que llegamos al primero, porque ninguno está dispuesto a que frene en él la cita si él lo aprendió de alguien más. Eso también es un elemento fundamental en la vida de Torah y en el judaísmo. Honramos la transmisión y sabemos dónde empezó la transmisión, porque siempre hemos honrado la transmisión. Sabemos hasta el primer eslabón de cada enseñanza que tenemos. Y en eso nos distinguimos también del resto de los pueblos. Nosotros no creemos en algo que, sí, Dios dijo que, y cómo llegó hasta mí, vaya uno a saber, y espero que haya sido fiel. No, nosotros sabemos exactamente que, para empezar, el libro de Torah que yo tengo hoy no difiere en una sola letra del libro de Torah que recibimos hace 3.319 años, y maravillosamente no difiere en una sola letra de los libros de Torah de mis hermanos perdidos en distintas partes. Nos encontramos, estaba leyendo, en realidad el paréntesis se me hace largo, pero creo que vale la pena. Nos encontramos con hermanos del pueblo de Israel, separados del pueblo de Israel hace más tiempo que los Anusim, hermanos de las 10 tribus perdidas que fueron separados de nosotros hace 2.800 años, 28 siglos. Y resulta, por ejemplo, nos encontramos con los hermanos que vienen de la tribu de Menashe, de Manasés, que resultaron estar establecidos en el estado de Burma, en el noreste de la India y en el suroeste de Pakistán. Y nos encontramos con ellos. Yo tuve el honor inmenso de recibir a un grupo de ellos que llegó a Israel hace ya casi 4 años y de conducirlos directamente, casi que desde el aeropuerto, al Muro de los Lamentos, al Kotel de Amaraví. ¿Se imaginan de qué estoy hablando? Después de 2.800 años. Y los tefilín de ellos, las filacterias de ellos, son como las mías, no son distintas. Y el libro de Torah de ellos es como el mío. Para rendir honor a la verdad, hay una única tradición en la cual su libro de Torah difiere en 2 letras, si la memoria no me falla, que están cambiadas de lugar y que no cambian el sentido de lo dicho respecto del libro de Torah que tenemos todo el resto del pueblo de Israel, y es con el libro de Torah que mantuvieron en su tradición los judíos yemenitas, los teimanim. Ellos por alguna razón tienen, si la memoria no me falla, es 1 o 2 letras cambiadas de lugar.
De modo que el sentido no cambia, pero existe ese distinto. Pero es el único caso. Y como eso, fíjense qué maravilla el caso, por ejemplo, de los Bnei Menashe o de los etíopes que vienen de la tribu de Dan, que ellos se perdieron del pueblo de Israel mucho antes que la halajá estuviera codificada, que la norma estuviera codificada. 2800 años es 7-8 siglos antes del Talmud, es cerca de 20 siglos antes del Shulchan Aruch, de la codificación que hizo Rabbi Yosef Karo de toda la normativa. ¿Y hasta qué punto venimos a tener pruebas de que la normativa fue codificada y no creada en ese momento? Que ellos que vienen de tanto antes siguen las mismas normas y tienen las mismas normas que nosotros, que las estudiamos en el Shulchan Aruch. Hasta ese punto estamos seguros de la fidelidad de lo que enseñamos. Volvamos a donde estábamos. Dice el Orahai Makadosh, miren qué maravilla. Y acá encima, acá se está citando a sí mismo, porque eso está diciendo, ya dije, y lo dijo en otro verso que está en el libro de Éxodo, en Shmot. Pero dice, miren qué fuerte. Helek Ha'ani, la porción que le corresponde al pobre, Mafkidó Hashem Beyad Heashir, la consigna a Kadosh Baruj Hu en manos del rico. Especialmente. Y esa es la riqueza del rico. La parte del pobre que está consignada en sus manos para darle la oportunidad de cumplir su mitzvah. Y están en sus manos las monedas que pertenecen efectivamente al pobre. Y aquí hay un tikkun doble. Por un lado está el tikkun del rico, que tiene que cumplir la mitzvah. Y por otro lado está el tikkun del pobre, que tiene que salir a buscar su parnasá en lo del rico. Y probablemente ese pobre está haciendo un tikkun en su neshama, está haciendo una enmienda en su alma que la debía de alguna etapa previa, por la cual tiene que pasar por esa experiencia de salir a buscar su sustento en lo del rico, y de ese modo se cierra el círculo por completo, y es a Kadosh Baruj Hu que lo está dando. Pero lo dice así, miren cómo funciona este círculo concéntrico. Dice Rabbi Haim que a veces Hashem va a poner la porción del pobre en manos de un rico que está cerca de él, que vive al lado. El primero de los círculos, Ajija, tu hermano, el que vive en tu mismo barrio. Entonces no hay que esforzarse mucho. El pobre puede caminar 2 cuadras y llegar a lo del rico, o el rico puede caminar 2 cuadras y llegar a lo del pobre y ayudarlo, etc. Pero a veces resulta que Hashem, con gran justicia, determina y decreta que el pobre de nuestro caso no tiene que encontrar su parnasá tan cerca. Es lo mismo que vimos en nuestro primer encuentro respecto del man. ¿Se acuerdan? El man en el desierto. A veces hay una persona que encuentra el man en la puerta de su carpa, en la puerta de su tienda. Hay una persona que encuentra el man a 2 kilómetros de la salida del campamento. Cada uno de acuerdo a su propio mérito y a la enmienda que debe realizar en su propia alma. O sea, aquí encontramos lo mismo. A veces sucede que nuestro menesteroso, para merecer recibir su sustento, tiene que caminar, tiene que, y prestad atención, estamos hablando de vuelta, el sustento material también simboliza el sustento espiritual. A veces tenemos que recorrer un largo camino para llegar al sustento espiritual que nos corresponde desde el primer día. Y eso solo tiene que ver con la oportunidad que nos está dando Hashem de hacer enmiendas que debemos hacer o generar mérito hacia algo que vamos a recibir más adelante. Por eso también, y yo sigo haciendo paréntesis, dice la Torá que cuando uno va a estudiar, enseñan nuestros sabios en la Gemara, cuando uno va a estudiar Torá a algún lado, tiene 2 méritos distintos. Tiene el mérito de la caminata, del traslado, de hacer el esfuerzo por llegar a donde va a aprender, y luego tiene el mérito del estudio. Y cuando uno se queda estudiando en su casa, tiene el mérito del estudio y no tiene el mérito de dirigirse. Y a veces nos vamos a encontrar con que alguien no tiene capacidad real de estudiar, o no tiene capacidad real de comprender Torah,
pero se dirige igual, intenta captar algo, y el mérito que tiene de ir igual a donde se enseña Torah, y de pronto si no comprende tratar de ayudar de algún modo a que los demás puedan estudiar y aprender, y tratar de captar del aire, del ambiente, lo que pueda haber para él, eso es un mérito a veces más grande que el que siempre ha estudiado y el que sabe todo. Eso también nos enseñan nuestros sabios. Se dice que a veces Akadosh Baruj Hu va a alejar la parnasá, el sustento de nuestro menesteroso, la va a poner especialmente lejos de él, para que él tenga que recorrer y tenga que trasladarse de ciudad en ciudad, y tenga que generar de ese modo no solo la consecución de sustento, sino también el mérito y la enmienda que le corresponde. Y siempre va a ser para darle verajá más adelante. Y por eso dice la Torá, Beajad Ajeja, uno de tus hermanos, si está cerca. Sheareja, si está tus puertas, si está en la misma ciudad. E incluso Artzeja, a veces hay que moverse de un país a otro. A veces hay que moverse en el mundo para llegar realmente a lo que uno necesita y a lo que uno le corresponde, y siempre es exclusivamente para verajá. Vamos a pegar un saltito. No, antes de pegar un saltito. La palabra Evión, que dijimos que se traduce por pobre, tiene otra enseñanza para darnos. Y es la siguiente. Dijimos que las primeras dos letras de Evión valen 3, las siguientes valen 66, en total 69. Y cuando la Torá dice, cuando haya en ti Bejá, tenemos Bejá es Bet Kaf, que es 22. ¿Cuánto es 69 más 22? Caramba, 91, muy bien. Pero no se puede demorar tanto. 91 es el valor de unas cuantas palabras que nos importan mucho. Y vamos a acordarnos que decimos Bejá Evión, cuando haya en ti un necesitado. La primera palabra a la que nos remite este 91 es la palabra Malach. ¿Qué es Malach? Mensajero y ángel. Entonces, cuando haya ¿qué cosa? Alguien que tiene un mensaje para ti. Este menesteroso, esta persona que necesita algo y vino a golpear tu puerta, él es un enviado. Siempre es un enviado. Nunca tienes derecho de liberarte de él sin atenderlo. Sea que viene a buscar de ti sustento material, sea que viene a buscar de ti sustento espiritual. Siempre es un malaj, siempre es un enviado que tiene algo para venir a enseñarte. Y de eso se trata. Pero aparte, no solo es eso, sino que miren qué fantástico. Cuando nosotros decimos que queremos hacer lo más grande que tenemos para hacer en esta vida, que es unir a la creación con su creador, a la novia con el novio, eso lo representamos cuando vamos a cumplir una mitzvah, sobre todo los faradim, mucho más que los ashkenazim. Decimos una frase en arameo que dice así, digo en arameo y traduzco: antes de cada mitzvah, antes de cumplir cada precepto, antes de hacer cada acción sagrada y antes de elevar nuestra plegaria, por ejemplo, decimos Leshem Ichud Kutsab Rihu Shchintei, que quiere decir, hacemos esto con la intención de unir a Kadosh Baruj Hu, que dijimos que es Tiferet, el novio, Zahir Anpin, las 6 sefirot que se representan en el Maguen David, en la estrella de 6 puntas, con la Shekhinah. La Shekhinah es la presencia revelada de Hashem, que su lugar es acá abajo del todo, en la Malhut. Y todo el trabajo que tenemos que hacer nosotros con nuestra acción de Torah es unir a Kadosh Baruj Hu con la Shekhinah, al novio con la novia. Cuando representamos los nombres de Hashem que se corresponden con el novio y la novia, decimos que Akadosh Baruj Hu es el nombre que se escribe con una letra Yud, una letra Hei, una letra Vav y una letra Hei. El nombre famoso de 4 letras. La novia es el nombre que se escribe con una Aleph, Dalet, Nun, Yud, que es como pronunciamos el primer nombre. Atención, es el lado femenino del primer nombre, y al primer nombre no lo podemos pronunciar. Lo pronunciamos como con el segundo nombre, con el nombre de la novia.
La novia es la faz exterior de la casa. La novia es el fundamento del hogar. No podemos llamar por su nombre al novio. No lo conocemos al novio. Nosotros sabemos de la identidad de la casa a través del ama de casa, no a través del dueño de casa, a través de su señora, a través de la novia. Ella es la que da el carácter y el valor del hogar. Entonces, cuando nosotros decimos el nombre que empieza por Adón, y que es como pronunciamos el nombre de Kadosh Baruj Hu, estamos usando el nombre de la novia. Y cuando decimos que queremos unir a la novia con el novio, los unimos en una combinación en la cual juntamos los dos nombres y los intercalamos, primera letra del primero, primera letra del segundo, segunda letra del primero, o sea, la Yud, que es la primera letra del primero, después la Aleph, que es la primera letra del segundo, después la Hei, que es la segunda letra del primero, después la Dalet, que es la segunda letra del segundo, y así sucesivamente, hasta que tenemos un nombre de 8 letras, que es ese nombre, es el nombre que ponemos en nuestra frente con los ojos cerrados cuando decimos Shema Israel. Ese nombre es la unión de Akadosh Baruj Hu y la Shekhinah. El nombre masculino vale 26. El nombre femenino vale 65. ¿Cuántos suman? ¿No? Qué lentos que están para la aritmética. A ver. 91. 91 es el nombre completo de Akadosh Baruj Hu cuando logramos hacer ese tikkun, cuando logramos traer la novia hasta el novio. Bejá Evión, en ti un menesteroso, en ti el mensajero, es la oportunidad de unir el abajo con el arriba, estar nosotros desde aquí abajo en nuestra acción material a la altura del mundo superior, ponernos en el nivel del mundo superior. Cuando estiramos nuestra mano a quien lo necesita, lo que estamos haciendo es uniendo el nombre de Akadosh Baruj Hu. Estamos enmendando la creación. Estamos mostrando en la acción real que sabemos que la dimensión material de la vida es solamente un túnel, es solamente un pasaje. Es como dice el Baal Shem Tov HaKadosh, que creo que lo mencionamos aquí hace unos días. No fue aquí, fue en Shabbat. Como dice el Baal Shem Tov, que este mundo es como el dedo que uno pone así y logra tapar el sol. Este mundo es eso. Yo puedo tapar el sol con el dedo y no veo más el sol hasta que quito el dedo o muevo la cabeza o miro desde otro ángulo. Este mundo es como ese dedo. Nos pusieron este mundo acá y nos pusieron toda la dimensión material de la vida para marearnos, para que tengamos el mérito de, pese a ello, ver el sol, pese a ello, ver la luz, y pese a ello, aferrarnos a la luz. Entonces va a suceder que cuando cumplimos con el trabajo que tenemos que hacer respecto de quien está necesitado, es más, cuando damos tzedakah, podemos efectivamente decirle Shem Yichud Kuchabri Hush Hintei, estoy dando tzedakah para hacer el tikkun, para hacer la enmienda de este mundo, para ser parte, para ser herramienta de redención, para ser herramienta de Geulah. Ya vamos a seguir acaso un poco más adelante con otros 91 maravillosos. Dejémoslos un minuto de lado y vamos a mudarnos a Pirkei Avot. ¿En qué hora estamos? ¿Cuánto llevamos? 45 minutos. Estamos bárbaros. Pirkei Avot nos tiene reservadas unas cuantas sorpresas bonitas. Más que sorpresas son claves fundamentos vitales. Dice Pirkei Avot en el capítulo 4, la 11ª Mishnah. Rabbi Yonatán dice: todo quien cumple la Torá, todo quien se esfuerza en realizar la Torá, desde la pobreza, desde la dificultad, Sofole Kaimá Meosher, al final va a cumplir la Torá desde la riqueza. Vejol Hamebatel Torah Meosher, y todo aquel que desde la riqueza se olvida de la Torá y descuida la Torá, al final seguirá descuidando la Torá, pero desde la pobreza.
¿Se entendió la idea? Muchas veces decimos, ay, rabino, yo quisiera cumplir con toda la Torá y hacer las cosas, pero fíjese qué difícil que es, fíjese que me falta y no tengo y no puedo y no consigo. Y justo en esas situaciones cuando hay que esforzarse. Justo en esas situaciones cuando menos conveniente parece, cuando menos propicio es, ese es el momento de ganarnos que luego se haga propicio. Y dice la Torá, aquel que en medio de la riqueza de alguna manera se envanece. ¿Para qué preciso religión si tengo todo? No tengo nada que pedir. No me falta nada. ¿Quién precisa Torá entonces? ¿Les suena conocido? ¿Conocen de algo así? ¿Por qué será que la gente se torna inmoral cuando tiene dinero? Pero dice Rabí Yonatán que todo aquel que anula la Torá apoyado sobre su propia riqueza, y de vuelta, puede ser riqueza material, puede ser riqueza espiritual. Hay mucho de eso también. Hay mucha gente que se pierde de la vivencia moral verdadera de la Torá porque se envanece en su sabiduría. ¿Han oído hablar de algo así? No es un invento mío. Gente que ha hecho el camino y que ha aprendido y que ha estudiado y que ha llegado a grados de sabiduría y de pronto, caramba, empiezan a fallarle a las otras. Y de pronto uno no entiende por qué actúa como actúa si es tan sabio. Y la gente, de pronto uno siente que se puso en un pedestal a sí mismo el tipo. Y a mí, mírenme pero no me toquen. Y sin una ofrenda no llegan hasta mí. Y de pronto me voy a dignar mirarlos por arriba del hombro. Es un problema. Dice Rabí Yonatán que esa persona al final va a seguir anulando su Torá, pero desde abajo del pedestal. Y a veces, siempre es lo que se llama en hebreo midá keneged midá. Siempre es una simetría, siempre todo es en proporción. En la Torá, en la ley de causalidad absoluta que Kadosh Baruj Hu impuso a la creación, todo es causa y consecuencia y todo es proporcional. A veces no es una cosa en la misma dimensión que la otra. A veces un elemento espiritual recibe su retribución en el mundo material y viceversa. Pero siempre la simetría funciona y es perfectamente proporcional. Y hay que tenerlo muy claro, sobre todo cuando uno está arañando la pared para subir, que es lo que nos toca hacer a todas las almas sensibles y a todos quienes bulle en nosotros la sed de verdad hoy. Y cuando digo nosotros, no digo ustedes, digo nosotros, todos nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado y aprender muy celosamente y advertirnos y escribirnos recordatorios por todos lados. Pasado mañana no sea cosa que yo me envanezca. Pasado mañana, cuando Bezrat Hashem haya llegado donde hoy quiero llegar, que no se me ocurra creerme más que nadie. Y que no se me ocurra darle la espalda a quien esté como yo estuve antes. Y esto, Javerín, esto es Torah. Esto es Torah. Esto es tan Torah como la prohibición de mezclar carne con leche, o la prohibición de comer cerdo, o las leyes de cuidado del Shabbat. Esto no es menos Torah que eso. Y si no nos alcanzara con lo dicho para entenderlo, nos lo van a decir mucho más claro. Son tan buenos nuestros sabios de la época de la Mishnah y de la Gemara. Tenían tan claro que en generaciones tardías como la nuestra íbamos a ser tan burros y tan ignorantes que se dieron cuenta que si disponíamos solamente de las fuentes primeras, Dios libre y guarde las cosas que íbamos a ser capaces de entender de eso. Entonces escribieron con tanta precisión y tan claro. Y nos dicen así, por ejemplo, en el segundo capítulo de Pirkei Avot, está hablando el sabio Hillel, nada menos, el famoso por su piedad y por su paciencia. ¿Conocen la historia de Hillel y Shammai, con quien vino a pedir para hacer Giur? Todos conocen, vamos a repetirle rapidito por las dudas, porque esto es muy importante. Pero vino alguien que no era Yehudí, al gran sabio Shammai, que era un gran sabio y sigue siendo un gran sabio. Él y Hillel eran los directores de las dos grandes escuelas de pensamiento. Y Shammai era quien fijaba la halajá de acuerdo al din, de acuerdo al rigor. Y Hillel fijaba la halajá de acuerdo al gesed.
de acuerdo a la bondad y la piedad. Y aprendemos en la Gemara que así como la halajá en general siempre se fija de acuerdo a Hillel, de acuerdo al Geser, eso es hasta que venga el Mashiach. Cuando empiece la Geburá, la halajá va a pasar a funcionar de acuerdo a la opinión de Shammai. Pero vino a Shammai un hombre y le dijo: yo quiero convertirme al judaísmo con tal de que tú seas capaz de enseñarme toda la Torá durante el tiempo que yo aguanto parado sobre un solo pie. Y Shammai probablemente tenía un bastón a mano y lo utilizó. Y se liberó del impertinente. Fue el mismo hombre donde Hillel y le dijo lo mismo. Hillel esperó que el tipo se parara sobre una sola pata y le dijo: lo que tú aborreces que te suceda a ti, no se lo hagas a otro. Ese es el fundamento de la Torá. Ahora ve y estudia el resto. Pero el fundamento de la Torá es: lo que tú aborreces, no se lo hagas a otro. Evítale a tu prójimo lo que sabes que es malo para ti. Siempre. Y eso es la base de la Torá. Y viene aquí y nos dice este mismo Hillel HaTzadik. De Hillel HaTzadik se cuenta que venía de una casa muy pobre y para llegar a estudiar Torá, él tenía una única camisa y pasaba mucho frío y se recostaba sobre una ventana del Sanedrín, pasando frío para escuchar las palabras de los sabios de la generación previa a la de él. Se cuentan muchas historias por el estilo de él, pero el caso del tema de la única camisa es algo que se ha repetido en casos de muchos sabios de Israel. Se cuenta que el Rab Menachem Man Shach, Zichrono Libraja, que murió hace unos pocos años, fue un gran Rosh Yeshiva, un gran cabeza de Yeshiva de la última generación, de esta generación en Bnei Brak, y guió a varias generaciones por el camino de la Torá. Se cuenta que en su juventud, cuando quería empezar a estudiar Torá, lo hizo con gran sacrificio. A veces no podía llegar a las clases de Torá en la yeshiva porque tenía una sola camisa y la lavaba por la noche y la vestía por la mañana. Y si la camisa no se secaba, al menos hasta que fuera posible vestirla, punto, tenía que esperar hasta que la camisa se secara para llegar. Y era la única camisa que tenía, no había otra opción, no había otra posibilidad. Y llegó a ser uno de los más grandes sabios de Israel. Nos dice Hillel HaTzadik entonces lo siguiente, presten atención: Ein bur yerechet. Una persona bur, la palabra hebrea bur se traduce por ignorante, pero casualmente se escribe igual que bor, que es pozo. Un pozo. Un pozo es un sitio en el cual puedes arrojar todo lo que quieras, nunca se llena. O sea, todo se pierde allí dentro. Entonces, un bur es alguien que no tiene disposición a recibir, no tiene disposición a aprender. No le interesa. Todo lo que le arrojes es como tirar un pozo. Todo se pierde, nada agrega. Nunca vas a haber llenado eso. Nunca va a haber recibido lo que le des. Se dice, Ein bur yerechet. No, es inconcebible que un bur llegue a ser temeroso de pecar, llegue a tener conciencia real del valor negativo de una profanación y por consiguiente se cuide de ella. Por eso, cuando alguien que es observante de la kashrut y es celoso de que todos los alimentos que coma son kasher, va a la casa de alguien que es un bur, alguien que no busca el conocimiento, por más que sea judío y por más que parezca que su casa es kasher, en principio no come en la casa del bur. Porque no se puede confiar que el bur realmente se cuide en las reglas que hay que observar. Vayan a saber, capaz que, bueno, más o menos. Pero más o menos no es como debemos cuidarnos. Debemos ser esmerados. Nosotros que sabemos del valor que tiene cada mitzvah, caramba, debemos esmerarnos hasta el más ínfimo detalle. Entonces no comemos donde más o menos.
Comemos solo donde hay vida de Torah de verdad. Sigue diciendo Hillel, Velo am haaretz hasid, y no hay un ignorante que pueda ser hasid. Am haaretz es una categoría muy similar a la de Bur, pero en realidad am haaretz ya no tiene la connotación peyorativa del pozo ciego. Am haaretz es alguien que ignora, pero que puede dejar de ignorar. En el momento en que el am haaretz empieza a dejar de ignorar, o sea, en el momento que el am haaretz al menos hace el esfuerzo de aprender, ya no se lo llama am haaretz. La expresión am haaretz quiere decir pueblo de la tierra. Se refiere a la generalidad de la gente que es toda igual, que los dibujos de Kino, por ejemplo, no tienen rostro, digámoslo así, las multitudes. Basta que el am haaretz haga el intento, exprese su deseo auténtico de aprender, ya no se lo llama am haaretz, ya se lo dignifica con otros nombres, pero de ningún modo am haaretz. Pero un am haaretz no puede ser hasid, en el sentido puro de la palabra hasid, que es piadoso. No existe que alguien que es ignorante y no tiene inquietud por dejar de serlo pueda realmente llegar a ser hombre piadoso. Veloha baishan lamed, y tampoco quien es vergonzoso puede llegar nunca a estudiar y aprender de veras todo lo que hay que estudiar y aprender, porque quien es vergonzoso tiene problemas con preguntar, y siempre hay que preguntar, siempre hay que estar preparados para preguntar, y de otro modo no se llega al conocimiento. Quien no pregunta no llega al conocimiento. Yo sé que algunos de ustedes habrán escuchado esto en algunos de mis shiurim grabados en Cor Israel TV, y otros lo habrán estudiado en la Gemara, pero a nivel de preguntar, de atreverse a saber, eso llega al extremo de sabios en la Gemara que hemos encontrado que espían a su maestro cuando su maestro va al baño, y el día que su maestro lo descubre y se lo increpa, el alumno le dice: todo lo que tú haces, también eso es Torah y yo debo aprender. Y un caso más extremo todavía hay en la Gemara. Uno de los sabios, y estamos hablando, todos son grandes sabios, todos son amoraídos, pero hay algunos que son maestros de los otros. Y hay el caso de uno que descubre que el día que su esposa fue a la mikve, el día que su esposa se tornó pura para él en el ciclo mensual como corresponde, y vino a su casa, había un tipo abajo de la cama, seguramente con los ojos vendados, pero había un tipo abajo de la cama que estaba allí. Un tipo es uno de sus discípulos y otro de los grandes sabios de Israel, que estaba allí porque quería escuchar qué es lo que su maestro dice a su esposa, con qué palabras intenta alegrarla y conformarla y hacerla sentir feliz y cautivarla y acercarse a ella el día en que ella se torna apta para él otra vez, porque eso es Torah y él tiene que aprenderlo. Esos dos casos son un poco exagerados, no son recomendables, y hoy día a veces incluso podrían llegar a terminar en estrados judiciales o en revistas de paparazzi, pero sin llegar a esos extremos. Todo lo que una persona de Torah hace es Torah y debe ser materia de enseñanza. Pues yo debo advertir, si me ven en algún momento encender un cigarrillo, eso no deben seguir. Pero entonces, como nos decía Hillel recién, un baishan, una persona que tiene vergüenza de preguntar, no va a poder llegar a aprender de veras, de ninguna manera. Veloha kapdan melamed, y aquel kapdan, ¿cómo vamos a traducir kapdan al español? Kapdan es aquel que es especialmente severo y riguroso al enseñar, que no tiene paciencia, y que no solo no tiene paciencia, sino que exige del alumno en vez de dar él, digamos. ¿Cómo no entendiste eso todavía? ¿Para qué te lo expliqué 50 veces? Ese tipo no puede enseñar, dice Hilera Zekan. Ese tipo nunca puede ser un educador. Ese tipo no puede ser jamás quien transmita. Y de ese tipo que quiera aprender debe aislarse y correrse a un costado. No es de él que se debe aprender. Pero cuando el método está mal,
el contenido no puede estar bien. Y seguimos. Velo jol hamarbe bishorá mahkim. Y no todo aquel que abunda en mercadería, o sea, no todo aquel que tiene abundancia material, mahkim, puede arribar a la sabiduría. O sea, no alcanza en realidad con... Hay gente que... Yo he conocido casos, a ver, quizá ustedes conozcan. Señor doctor, se le dice a veces a un tipo que no es doctor, solamente es rico. Y entonces le dicen doctor, o le dicen rab, o le dicen cosas por el estilo, porque es rico, o porque es poderoso, o porque mejor estar bien con él, vaya uno a saber qué tiene en la canana agarrado al cinturón. Entonces, profesor, ¿de qué? Nunca estudió nada, pero tiene mucho, tiene poder. Hay que tener mucho cuidado a veces con esos títulos también que se corren como reguero de pólvora por parte de quienes esperan algo de alguien poderoso, de alguien que parece sabio, o de alguien que tiene mucho, etc. Pero no forzosamente ha de ser sabio, y no forzosamente tenemos que aprender de él. ¿Qué continúa? Ubimkom shein anashim, ¿cuál es la conclusión de todo esto que acabamos de decir? Bemakom shein anashim ishtadel lihyot ish. En el lugar en el que no hay hombres, haz tú el esfuerzo de ser un hombre. Ahora vamos a intentar entender qué es un hombre. La palabra ish se escribe con una letra alef, una letra yud, una letra shin. 311. Dice el canto que eleva todo el pueblo de Israel luego que nos partieron el Mar Rojo, el Yam Suf. Hicimos todo ese tránsito por dentro del Yam Suf, que como ustedes saben no era para cruzarlo. Hay un error muy difundido que dice que cruzamos el Yam Suf por el Yam Suf partido. Pero si miramos el mapa del recorrido que hicimos, entramos y salimos por la misma margen, pero un poco más allá. Todo el tema del Mar Rojo no fue un cruce, fue solamente para ahogar a los Mitzrim y para que el milagro se hiciera famoso y adquiriéramos consistencia en nuestra relación con el Kadosh Baruj Hu. Fue solo para eso, no teníamos nada que hacer del otro lado. Cuando emergemos del mar del otro lado, quienes recuerdan dice Az Yashir Moshe Bnei Israel, entonces cantará Moshe, y explican nuestros sabios que ese cantará quiere decir que cantó y volverá a cantar B'ezrat Hashem en el futuro próximo, y estaremos ahí nosotros cantando con él. Entonces cantará Moshe y el pueblo de Israel este canto, Ashir al Hashem ki ga'o ga'a, cantaré a Hashem, etc. Y después dice, Hashem ish milchama, Hashem shmu. Hashem es un hombre de guerra, Hashem es un ish de guerra, perdón. Y milchama en hebreo es mucho más que guerra en realidad. Milchama o Hail en hebreo que se utiliza, nosotros decimos todos los viernes por la noche, cuando hacemos Kabbalat Shabbat, en nuestras casas cantamos la canción Eshet Hail, que son los últimos 22 versos del libro de los Proverbios, de Mishlei. Eshet Hail, una mujer guerrera. ¿Quién hallare? Parece que no hay nada mejor para un hombre que una mujer de Hail. Y la traducción guerrera no es una traducción... Ahora, quienes lo traducen por virtuosa tampoco es. Es la mujer capaz de llevar su casa. De llevar su casa y de llevar a su marido, por otra parte. Pobres de nosotros los hombres si nuestras mujeres no supieran educarnos. Entonces, esa es la mujer que pedimos ahí en los proverbios. Y cuando hablamos de Hail y hablamos de Milhamá, estamos hablando de esa cualidad. Hashem es un Ish y es un Ish Milhamá. Entonces, caramba, primer pista que tenemos para entender que es un hombre es el creador. Akadosh Baruj Hu es un Ish. Después dice la Torá, antes dice la Torá en Sefer Shmot, en el Éxodo, Vehaish Moshe anav meod. Y el hombre Moshe es muy humilde, es muy modesto y es el hombre más humilde que hay sobre la faz de la tierra. Segundo, que es un Ish, es Moshe.
atención que tenemos un pequeño desafío. No es hombre así nomás ser un ish. No cualquiera va a llegar así nomás a ser un ish. Ahora, ya que estamos en ish, vamos a aprovechar para hacer un pequeño paréntesis más, volviendo a nuestro tema fundamental, que es el tema del matrimonio. El matrimonio se compone de dos personas, que se llaman en hebreo ish y Isha. Ish se escribe Aleph Yud Shin, Isha se escribe sin Yud, se escribe Aleph Shin Hei. ¿Ok? Ambos se componen de dos letras en común y una distinta. ¿Cuáles son las letras en común? Aleph Shin, que es la palabra Esh, fuego, que vale 301, igual que el nombre de la ciudad Carmiel en que resido. Ambos, en esencia, son fuego, el hombre y la mujer, Esh y Esh. ¿Y qué es lo que nos acompaña? Al hombre una Yud y a la mujer una Hei, que juntos son un nombre de Kadosh Baruj Hu. Y no solo son un nombre en sí mismo de Kadosh Baruj Hu, sino que son las dos primeras letras del nombre fundamental de Kadosh Baruj Hu. Y aprendemos en el Zohar Kadosh que la Yud del nombre de Kadosh Baruj Hu representa la Jochma. Estuvimos estudiando de esto anteayer. Y la Hei representa la Binah, polo masculino, polo femenino, nada más y nada menos. Nos enseñan nuestros sabios que cuando el hombre y la mujer se toman de la sacralidad, apelan a Kadosh Baruj Hu, se apegan a Kadosh Baruj Hu, se aferran a la Torah, entonces son Ish y Isha. Y cuando se reúnen Ish y Isha, son un fuego sagrado que incluye al nombre de Hashem dentro de sí. Y ese incluir al nombre de Hashem dentro de sí quiere decir que Shekhinah, la presencia revelada de Hashem, se posa sobre ellos. Ahora, pobres de este matrimonio que no se aferra a Hashem y pierden esa Yud y esa Hei, entonces son puro fuego y terminan en los tribunales. Que lamentablemente la estadística dice que son una enorme mayoría de casos. Fíjense hasta qué punto es imprescindible enseñar esto que estamos diciendo ahora. ¿Ustedes se dan cuenta? Es la enmienda de la humanidad de lo que estamos hablando. La humanidad en general no tiene la menor idea de para qué se juntan hombres y mujeres. Creen que se juntan únicamente para lo mismo que se juntan los perritos con las perritas en la calle. No tienen la más pálida noción. No saben que hay que juntar una Yud con una Hei y hacer que la Shekhinah se pose sobre nosotros. Y que el fuego destructor se convierta en fuego sagrado. Se nos dice Hillel, Atzadik, Bamakom she'ein bo anashim, ishtadel lidiot ish. Si tú estás en un lugar, y miren qué vigente esto, en general para todos, para el mundo entero hoy, pero sobre todo para nosotros. Si tú estás en un lugar donde la gente en general no son ish, no están a la altura de ser llamado ish. Dijimos, Hashem es un ish milchama, Moshe, ha-ish Moshe. Donde la gente no es ish, donde la gente no tiene cualidad, estatura moral y espiritual de ish. Cuando tú vives donde hay gente que es perversa, cuando tú vives donde la gente es ignorante, donde la gente no quiere crecer, etc., ishtadel liyot ish. Procura tú, aunque seas el único en el lugar, pero tú sé un ish. También vamos a ver que nos dicen nuestros sabios que en la medida de lo posible no vivas en un lugar así. En la medida de lo posible no vivas sino en un lugar de Torah. Y hacia un lugar de Torah es hacia donde hay que tender a vivir. Pero mientras eso no se da, o si no se diere, si eres el único tipo con estatura moral donde tú vives, esfuérzate en seguirlo siendo y en dar el ejemplo y en no avergonzarte de ello. Todo lo contrario, dicho sea de paso, de lo que procuró esa poco dichosa generación que se llamó la generación de los iluministas, un par de siglos atrás, con Mendelssohn, luego con Herzl y con toda esa gente a la cabeza, que le hicieron tanto daño al pueblo judío,
procurando asimilarse a la cultura europea avanzada, y fina y rica, y depravada e inmoral y todo lo demás, y que salieron a decir barbaridades como sé un judío en tu casa y un hombre más cuando estás afuera. Entonces inmediatamente dejaron de ser judíos en casa también y perdieron la Torá, y en general de todo ese tipo de gente no hay descendencia judía. Todo terminó o en ellos o en la generación que les siguió y no quedó más nada. Bamakom she'ein bo anashim, donde no hay hombres de verdad, procura tú, siempre tú procura ser un hombre, y nunca dejes de procurarlo y nunca permitas que eso baje de cartel. Nunca cedas a la presión social, nunca te avergüences de ser quien eres. Nunca, si estás entre hombres que no entienden nada, no te avergüences de decir una brajá antes de comer. Porque de pronto tu brajá, cuando dices tú tu bendición antes de comer, va a ser 2 mitzvot en vez de una. Va a ser 2 preceptos cumplidos en vez de uno. Y el segundo es más importante todavía que el primero. El estar dando el ejemplo, el estar haciendo que el otro oiga tu brajá, es hasta más importante que el valor de tu propia mitzvah. Y eso nos lleva al último 91 que les quería regalar. ¿Se acuerdan que era 91? Cuando haya en ti alguien que necesita, 91 es el valor de la palabra amén. Alef mem nun. ¿Perdón? No, amén. Sí. No, Elohim Melech Neeman es las iniciales, dan amén. Pero amén es varias cosas más. Entonces vamos a dedicar un par de minutos, porque vaya que viene a cerrar el círculo de lo que estábamos hablando, a tratar de entender qué es amén. Si me dejan. ¿De dónde sale la palabra amén? ¿Perdón? Acrósticos para recordar la palabra amén, pero la palabra amén no necesita el acróstico. La palabra amén es la raíz de varios verbos. Es la raíz del verbo leha amin, que es la fe, es la raíz de la emuná, que es fe, y es la raíz de la omanut. Omanut es la artesanía, el arte, el oficio. Es todo trabajo manual, es la omanut. Se dice que Akadosh Baruj Hu es el oman que a través de su omanut y de su emuná, que es fe y es fidelidad, es el neemán. Decimos en la tefilá nosotros, neemán es una nun y la palabra amén, que es neemán, es fiel. Entonces en la palabra amén tenemos la fidelidad y tenemos la labor y tenemos la fe en sí misma. Y por si nos faltara algo, dice el profeta Be'eheye etzlo amón. Amón, que también son las mismas letras, más una vav en el camino. Vamos a hacer una referencia muy mínima a Amón, pero Amón se relaciona con Amón escrito con Aleph. Amón escrito con Hei es multitud. Pero Amón escrito con Aleph, que son las letras de Amén, remite a la cualidad de la creación y de la humanidad entera una vez arribados a la redención. Todo eso está en el amén que decimos, en cada amén que decimos. Y como dijimos que amén 91 es igual que malaj, ángel, aprendimos en la Kabbalah que cada vez que alguien dice una brajá en voz alta y otro contesta amén, el que dice la brajá por el hecho de estar diciendo la brajá y uniendo, decimos Baruch atah Hashem Elokeinu, juntamos 2 nombres, Hashem y Elohim, y esa unión de los 2 nombres crea un ángel en lo alto. Y cuando decimos la palabra amén, el otro dice amén, crea otro ángel en lo alto. Y son ángeles que están al servicio nuestro, trabajando para nosotros, para el lado del bien. Por eso es tan importante contestar amén cuando alguien bendice, y por eso es tan importante bendecir en voz alta, para darle la oportunidad a los demás de decir amén y compartir las mitzvot. El trabajo de la Torah siempre es un trabajo colectivo y solidario. No existe el ejercicio solitario de la Torah. Así como dijimos el otro día que no existe en la Torá separar cuerpo del alma, separar lo físico de lo espiritual, sino que elevamos lo físico al rango de lo espiritual por medio del trabajo sagrado. Del mismo modo,
no existe el ejercicio solitario de la Torah. Nunca. Tenemos una enorme cantidad de mitzvot que es imposible cumplir de a uno. Nosotros no somos seres solitarios, somos seres solidarios. Y así nos enseña la Torah a ser. Y por eso es que tampoco existe en el judaísmo la salvación individual. No hay tal cosa, en la cual creen tantas otras doctrinas que mal aprendieron. ¿La salvación es colectiva o no es? No hay redención de a uno. Jabrín, yo creo que estamos en tiempo adecuado de hacer un break, como siempre. Yo le tengo un poco de miedo al break, entonces antes del break, vamos a decir, yo propongo que hoy hagamos una excepción. Hoy que el break sí sea un break, y todos quienes estaban preparados para saltar hacia aquí, bueno, las preguntas las hacemos todos después del break y las compartimos. ¿Están de acuerdo? Ah, perdón, los CDs. Habla tú, por favor, porque yo no sé qué quieres con los CDs. Ay. Ah, perdón. Acá me están recordando, acá hubo... yo celebro enormemente que sentir que la concurrencia atiende a mi palabra cuando trato de tener algo para decir. Entonces, el otro día hablamos del valor del Perek Shirah y se nos agotaron los CDs del Perek Shirah. Baruch Hashem. Yo quiero decirles que todos los CDs de música que tenemos, y no solo el de Perek Shirah, son melodías que necesitamos para la meditación nuestra, melodías que van a traer bendición a nuestros hogares y melodías que vienen muy bien en sustitución de toda la basura ruidosa que se acostumbra a escuchar en general. Y junto con ello, que tanto los CDs como los otros artículos que están juntos allí, las joyas, los juegos de imágenes con Brejot y las imágenes de Jerusalén, todo ello tiene por objetivo, su venta tiene por objetivo solamente sostener esfuerzo de Torah de Rabbi Yitzhak Ginsburg. Eso ni siquiera tiene que ver conmigo de modo directo, sino con mi maestro. Todo eso es para ayudar a Rabbi Ginsburg por un lado, y a nuestro amigo Yonah Babi, que trabaja con mucho amor para esparcir la imagen de Jerusalén y para hacer más fácil el ejercicio de la brajá. De modo que no era solo Perek Shirah lo recomendable, sino también las joyas son recomendables, y las imágenes de Jerusalén y los otros CDs de música. Y bienvenido el aporte de Tzedaká de todos y cada uno de ustedes a todo lo que se llama esfuerzo de Torah allí. Pues ahora sí hacemos el break, y luego del break la oportunidad de todas las preguntas. Bueno, ¿estamos ahí? Bueno, Javier, Javier, entramos en la fase 2 del día. Momento como siempre de las preguntas, los comentarios, etc. Ya teníamos una primera pregunta comprometida por allí. Me encantaría que alguien le llevara el micrófono a la pregunta. Si quieres aquí lo de la base. Sí, Ah, no, perdón. Ahora sí. Gracias. A ver. Gracias. En la primera parte de la cita de Barim, donde dice que si hay una necesidad en ti mismo, en ti, tienes que suplirla. Yo le preguntaba al Rab de qué manera uno suple esa necesidad, donde siente una parte de ti que te duele, ¿cómo se suple esa necesidad?
Vamos a llamar a la ciencia que nos enseña a hacer eso, vamos a llamarlo medicina sagrada. La medicina sagrada indica que las 613 mitzvot que tenemos se corresponden así. Hay 365 mitzvot de abstención que se corresponden con los 365 tendones del cuerpo humano, y hay 248 mitzvot positivas que se corresponden con los 248 órganos del cuerpo humano. La medicina sagrada indica que cada vez que tenemos un problema que es físico, ese problema físico es reflejo de un problema espiritual. Y por consiguiente, es la receta de las mitzvot lo que tenemos para curar cada parte de nuestro cuerpo que necesite cura. Nuestros sabios dicen en la Gemara que si te duelen las piernas, debe ser porque has utilizado tus piernas para dirigirte a donde no debías. Y si te duele la cabeza, es porque hay que revisar en qué has estado pensando. Y si te duele algo que tenga que ver con el aparato digestivo, tenemos que pensar qué has comido que no sea kosher. Y hay una enmienda para cada problema físico. Lo maravilloso es que esa receta funciona. A mí me consta que funciona. No hay problema físico que no sea curable a través de herramientas espirituales. Eso no quiere decir que nosotros sepamos cómo curar todos los problemas físicos a través de herramientas espirituales, ¿verdad? Quiere decir que en algunos casos elevamos nuestra tefilá, nuestra plegaria, porque no sabemos todo, no somos solo personas. Pero el fundamento en términos de pensamiento deductivo, o sea, de entender cómo funciona el conjunto antes de ir hacia las partes, es de ese modo que opera. Hay una medicina sagrada que tiene un remedio espiritual para cada problema físico también. ¿A eso te referías tú? Bien, gracias. Allá necesitamos un micrófono. Ante todo, Baruch Hashem por sus enseñanzas. Cuando la Torah nos habla de necesitado, pobre, también se relaciona con cuando el pobre está necesitado, mejor dicho, específicamente de los empleados, de los que tenemos bajo los que hay en las empresas que están devengando un salario. ¿También se relaciona lo que usted acaba de decir con eso? Creo que no termino de entender tu pregunta. Me explico. Cuando en una empresa hay demasiada gente que está necesitada y que devenga un salario, el dueño de esa compañía también está siendo utilizado por Hashem para proveerle. ¿Se relaciona exactamente lo mismo, aunque haya un intercambio monetario? No es exactamente lo mismo porque hay un intercambio con trabajo, ¿verdad? Pero sí, pero la operación es la misma, claro. Hashem le da, digamos, espíritu empresario a alguien para que él se ocupe de gestionar el sustento de todos los otros. Y tiene una responsabilidad por ellos. Caramba, hoy fui tan claro, no se me entendió nada. Adelante. Una pregunta, la Sedaká, entiendo por la literalidad de la Torah, debe ser dada en Yudí. Esencialmente sí. O sea, solo compro la mitzvah si se lo doy en Yudí. Hay excepciones para ello. Vamos a no decir un Yehudí, vamos a decir, porque un Ben Noach está incluido en una persona que se integra al pacto de la Torah desde donde le corresponda. Sí. Vamos a decirlo mejor todavía, no a un idólatra. Un idólatra no debe ser beneficiario del tzedakah. Perdón, por favor. De a uno. Buenas noches, Ram. Por favor, alguien que haga algo con esto. A mí ya me duele la garganta, no quiero que me duele la cabeza.
Buenas noches, Rabino. Una pregunta. Yo podría asociar lo que dice Masejet Sanedrín acerca de que un yehudí es responsable de otro yehudí también en la parte espiritual, como lo vemos. O sea, un yehudí tiene que también proveerle las herramientas a otros para que hagan. Por eso estamos aquí. Pero es una obligación. Es Sí. bien, esa es una misma, yo vi esa obligación. ¿Sí? Es como lo que estamos viendo. Es una responsabilidad fundamental. Sí. Con Israel Arevim Zerazé dice. Todo el pueblo de Israel son responsables los unos por los otros, a todos los niveles. Espiritual, material, psíquico, etc. Son 3 preguntas que son más o menos la misma y que me imagino una respuesta, pero quiero escuchar la tuya. ¿Cómo se le entrega la porción a aquel que es, digamos, pobre en algún sentido? ¿Cuánta debe ser? ¿Y desde qué punto debe considerarse uno pobre como queriendo recibir o rico en capacidad de dar? Caramba, eso es el título de una conferencia en sí mismo. Hay varios niveles de tzedakah en cuanto al mérito y en cuanto a quién lo recibe. Vamos a hacer una cosa. Es un tema realmente fundamental. Vamos a ponerlo como título para mañana. Propongo. ¿Te parece? Vamos a ponerlo como título para mañana. Mañana vamos a empezar con ese tema y vamos a redondear por fin luego. En realidad estuvimos hablando todos estos días muy contentos. Lo vamos a redondear a partir de la reflexión sobre la tzedakah. Porque si no, ahora ponerme a responderte otras 2 horas sería un poco inapropiado. Acá estábamos esperando. Sí, el audio está espantoso. ¿Hay alguien que entienda? Hablo un poquito más alto. Era lo siguiente, Rab, que con aquellos que se nos acerquen en la calle a pedirnos dinero, comida, cualquier cosa, que son sencillamente nuestros coterráneos. Y que no podemos decir que son no yehudí, porque sabemos que Colombia entera es anusim. Eso acaso sea un poco exagerado, pero hay muchísimos anuncios en Colombia, es verdad. Sí, y no podemos como, no sé, en mi corazón siento de que yo no puedo hacer la acepción. No, está bien, digo, pero decir todo es decir... Bueno, la tautología es algo muy peligroso, digamos bueno, así. Sí, tienes razón. Lo que pasa es que me está quedando habemos muchos. Ajá, sí. Yo te voy a decir, el tema de vivir en Galut, el tema de vivir en el exilio, en la diáspora, incluye una cantidad de excepciones a las reglas que no son habituales. Por ejemplo, enseñan nuestros sabios que Dina de Maljuta Dina. Dina de Maljuta Dina quiere decir que la ley del país en que tú vives es ley para ti. Enseñan nuestros sabios que es bueno elevar una plegaria por la salud de los gobernantes del país en que vives y por la paz que reine en el país en el que vives. Del mismo modo, en términos de que el pueblo de Israel quiere ser un pueblo de Kohanim, un pueblo de sacerdotes y un pueblo sagrado, aun si, por ejemplo, digamos, no tenemos la mitzvah de sustentar la vida de que no está en el pacto de la Torá, sí tenemos la mitzvah de darle el ejemplo. Y la mitzvah de darle el ejemplo contempla que le ayudemos. Entonces no vas a ayudar a quien sabes positivamente que lo estás ayudando a crecer en su idolatría o que lo estás ayudando a hacer el mal, pero aquel a quien tu tzedakah pueda hacerle bien y moverlo un ápice hacia el buen camino, aunque sea por tu ejemplo de bondad y de bonomía, está bien que lo ayudes. Buenas noches, Rafa. La pregunta es con respecto a una parte de la conferencia. Estaba
habló sobre los nombres sagrados que estaban en el Shema, que eran unificaban los superiores con los inferiores. Específicamente del nombre sagrado que tenemos que dibujarnos frente a los ojos cuando decimos Shema Israel. No es el nombre que está en el Shema. Exacto. Leyendo de Rabbi Moshe Haim Luzzat, él enseña que cada vez que el hombre declara la Shema, tiene la obligación de pensar y de concentrarse en que en el momento de declararla es como si entregara su vida en el nombre de Hashem. La pregunta es la siguiente: ¿cuál de las dos cosas es verdad? Es fácil. Las dos cosas es verdad, no tanto es verdad, sino que es la más aplicable a nosotros. No, las dos. Cada vez que tú dices el nombre que dice Adón, tienes que pensar que es Hayahu Be'yeh. O sea, eso lo explica Rabbi Yosef Karo en el Shulchan Aruch, incluso, en el Halajá. Hay que pensar que es eterno. Cuando dices el nombre de Elohim, la intención que hay que poner en la cabeza es que es el que tiene todo el poder y está presente en todos lados. El nombre de 8 letras que dije yo que es en meditación es cuando dices la Dalet, la última letra de la palabra Ejad, en realidad, que es el momento mismo en que haces el Ijud, la unión. Dices Ejad, que es uno, y al decir esa Dalet, que la solemos estirar, Ejad, ahí es donde pones frente a los ojos ese nombre de 8 letras, que es el convertir los dos en uno, precisamente. Okay. Amarrado a esto, la idea es saber en qué parte de los tres procesos de Ajna, Abdalá o Amtaká se encuentra la declaración del hombre en el momento de declarar la Shema. Los tres. Primero que nada, tú estás asumiendo la unicidad de un único Ribón Olam, un único amo del mundo, un único creador. Eso es Ajna. Estás diciendo Shema Israel, y te estás refiriendo a Israel, y estás diciendo Elokeinu, nuestro Elohim, y estás diciendo Abdalá. Y estás apelando al Gesed, y estás meditando en el nombre de 8 letras, que es la unión completa. Eso es Amtaká. Bueno, Javier, entonces, Bezrat Hashem, nos encontramos mañana. Para culminar esta serie de encuentros que para mí, yo espero que ustedes, aunque sea, lo disfruten la 10ª parte de lo que lo disfruto yo, y les sea, aunque sea la mitad de grato que me es para mí, estar aquí con vosotros. Y entre tanto elevo mi propia tefilá de que este ciclo que va a culminar mañana sea solamente el inicio de un camino que estamos recorriendo juntos. Sí, gracias. ¿Qué? Bien. A mí me enseñaron que en esta ciudad nadie es puntual. He empezado a comprender por qué. Digo, es una ciudad que tiene la misma cantidad de habitantes que todo el Estado de Israel. Sí, es que es impresionante. ¿Y se terminó eso? No, los testimonios. Para mañana. Que mañana. Mañana, perdón, sí. Mañana la conferencia va a ser a las 6 de la tarde. Pero vamos a estar aquí desde las 4 para continuar filmando los testimonios que hemos explicado cuán importantes nos resultan. Queremos el testimonio de cada uno de ustedes grabado en video, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, hablando del propio camino del Torah, cómo hemos llegado y a dónde queremos llegar. Y esto es con la intención de, con ayuda de Hashem, y estamos buscando los fondos para hacerlo también. Vamos a producir una película documental con todo este material para intentar abrir las conciencias dentro del propio pueblo de Israel, para que el propio pueblo de Israel conozca realmente qué está sucediendo con los Bnei Anusim, de qué modo estamos volviendo al mundo de la Torah, qué inmensamente valioso es lo que pasa, y empecemos a abrir puertas y ventanas por fin para un tránsito más fluido de retorno hacia la Torah, y un procedimiento más grato y menos doloroso, y más claro y más luminoso, en el que todos nos sintamos muy bien. Yo pido por favor a todos que hoy aún no grabaron su propio testimonio, mañana entre las 4 y las 6 vamos a estar aquí con nuestro gerente de cámara. Vamos a estar aquí con nuestro gerente de cámara, ocupados en el tema.
Apaga, apaga. Gracias a todos por acompañarnos. ¡Qué lío! Medios adecuados para realizar el proceso de limpieza posterior. Víctor ya sabe lo que estamos viendo.